Buenas noches a todos y a todes, por supuesto. Empezamos la charla de hoy, el conversatorio, Lenguaje Inclusivo 1, el arte de no meter todo en el mismo saco, que tenemos hoy como invitada perdona, Bego, ¿puedes mutearte? Sí. Un segundo. Perfecto. Sí, nos muteamos. Vean, perfecto. Sí, continúo la presentación que se me ha ido. Sí, lenguaje inclusivo con el subtítulo de El arte de no meter todo en el mismo saco. Begoña Martínez Pagán, ¿vale?, que es escritora, traductora y profesora de filología inglesa en la Universidad de Murcia. ¿Vale? Esta charla es la primera que realizaremos. Tendremos en la siguiente semana otra charla que continuaremos abordando este tópico que está en boga, ¿no? Está tan encima de la mesa para dar una serie de tips, una serie de reflexiones, ¿vale?, al respecto del lenguaje inclusivo. Y también para aclarar posicionamientos y fundamentalmente para centrar el foco en el lenguaje que es tan importante, ¿no?, en nuestra sociedad y en la cultura en general. Entonces, dicho esto, pues nada, Begoña, te concedo la palabra y adelante. En todo momento intentamos que todos los que nos estéis viendo participen y pregunten, resuelvan dudas, y Begoña estará encantadísima de responderos y pues poder aportar respuestas esclarecedoras. A mí me ha aclarado muchas dudas, en verdad. Pues nada, adelante, Begoña. El micro, cuando puedas. Ahora. Desmutearme lo primero de todo. Eso, que buenas tardes o buenas noches o yo qué sé, como se va a quedar grabado, bueno de todo. Y creo que, Marlon ha dicho todo. Realmente estaré total y absolutamente encantada de responder cualquier pregunta que tengáis. En primer lugar, feliz mes del orgullo o reivindicativo mes del orgullo. Y bueno, voy a contaros un poco lo que yo sé de lenguaje inclusivo, pero espero sobre todo aprender, porque además estando todas, todos, todis, más o menos en la misma sociedad aquí en Murcia, pues creo que nos podemos entender muy bien y podemos enriquecernos mutuamente. Así que voy a darle aquí a presentar, a ver si consigo organizarlo todo, porque yo en la universidad normalmente estas cosas las hago con Zoom y no con Jitsi. A ver. Pero tengo que darle aquí a compartir. Esta. ¿Lo veis, Marlon? Sí, perfecto. ¿Ya? Genial. Sí, no hay problema. Vale, pues le pusimos el título del arte de no meter todo en el mismo saco porque este es un poco el tema del lenguaje inclusivo. Inclusivo es la palabra, efectivamente, como decía Marlon, que está de moda, pero la primera cosa que tenemos que preguntarnos es, ¿inclusivo es incluir a quién, dónde? Porque además inclusivo quiere decir como que hay una puerta que se abre, unas personas entran, otras no, unos conceptos entran, otros no. Entonces tenemos que plantearnos también qué puerta es esa, qué hay dentro, qué hay fuera, quién abre la puerta, quién cierra la puerta, quién decide si pasa, quién decide si no pasa. Y ahí me gusta mucho citar a Malvadisco, que la conoceréis, que dice: yo no salí del armario para meterme en una casilla. Entonces, creo que es interesante ver cuáles son las casillas que hay y qué queremos incluir o no incluir en cada cosa. Entonces, bueno, primero de todo, aquí tenéis mis datos de contacto. Podéis encontrarme en la UMU, tengo un despacho allí, y en mi Twitter y en mi dirección de email. Los pronombres que uso son ella, en general, y fuera de internet la gente me conoce como Begoña Martínez Pagán.
Para que sepáis un poco de dónde saco yo este conocimiento, llevo unos años ya, yo soy traductora originalmente de formación y llevo unos ciertos años traduciendo libros que tienen que ver con el feminismo, la temática queer y LGTB y también anti-gordofobia, como estos que veis aquí. Y en todos ellos hay personas que no forman parte, digamos, del canon estándar de ser el protagonista o la protagonista de las cosas. Entonces, cada vez que me he encontrado con un problema de traducir ciertas cosas, porque además la cultura dominante en el mundo ahora mismo habla inglés y entonces pues muchas cosas, muchos conceptos vienen del inglés hacia el español. Y lo que ocurre es que cosas que originalmente no tienen una marca de género porque el idioma en el que están escritos no tiene marca de género, cuando llegan a español casi obligatoriamente tienen que tener alguna. Y vamos a ver un poco ese tema cómo va. Luego, por otra parte, como también ha dicho Marlon, yo soy escritora, yo quería escribir novelas, pero cuando me siento salen poemas. Entonces, esto es lo que hay. Y me gusta mucho pensar en el idioma, las palabras, el lenguaje. Es algo que no puedo evitarlo. Y bueno, pues todas las experiencias creciendo, siendo quien soy, donde soy, en Alcantarilla, provincia de Murcia y luego el resto del universo que yo haya visto, pues te hacen también muy consciente del privilegio que es poder salir de esas casillas en algún momento y poder salir de estar constantemente metido en una casilla por el resto de la gente. En las charlas que doy me gusta mucho leer este poema, que es de una autora sáfica, bisexual, lesbiana, podemos hablar largo y tendido de ello, pero es Audre Lorde. Y ella escribía en 1978, lo he traducido yo, me lo perdonaréis. Cuando nos aman, tenemos miedo a que el amor desaparezca. A solas, tenemos miedo a que el amor nunca vuelva. Y cuando hablamos, tenemos miedo a que nuestras palabras no se escuchen ni sean bienvenidas. Pero cuando callamos, seguimos teniendo miedo. Así que es mejor hablar y recordar que se suponía que no íbamos a sobrevivir. Y este poema a mí lo que me dice es que tenemos derecho tanto a callar como a hablar y tenemos derecho a darnos cuenta de que el espacio que tenemos está ganado por la gente que vino antes de que estuviéramos aquí. Y se suponía que no íbamos a sobrevivir, se suponía que nos iban a haber exterminado y seguimos aquí. Entonces, es una posición de privilegio y también una responsabilidad hacia la gente que venga después. Una de las cosas que científicamente también os quiero comentar como investigadora es que muchas veces se habla del lenguaje inclusivo como algo que tiene que hacer o no hacer la gente, que está como regulado, no regulado, la RAE, no la RAE, siempre me hacen las mismas preguntas respecto a la RAE, podemos entrar en eso más tarde. Pero digamos que si tú esperas encontrarte lenguaje inclusivo es mucho más posible que lo encuentres. Pero hay gente que ni siquiera se da cuenta de que el lenguaje inclusivo está ahí hasta que se lo señalas. Y eso también es interesante. Pero una cosa que a mí me encantó descubrir en este artículo que os pongo aquí es que no importa cuántas veces le digas a alguien que usa lenguaje inclusivo que no lo haga, no sirve absolutamente de nada. Así que todas las veces que veáis a gente diciendo lenguaje inclusivo, vaya mierda, no sé qué, no sé cuántos, no van a convencer a nadie de la gente que ya lo usa. O sea, que es un poco como, vale, pues señor gritándole a la nube, grítele usted, tranquilo. En fin. Y otro lenguaje, y otra cosa que quiero dar es un mensaje como esperanza, y es que yo pienso realmente que el lenguaje puede cambiar el mundo y pienso que las personas podemos cambiar los lenguajes de manera intencional, a propósito. Creo que el mundo se puede cambiar a propósito para bien. Esta es la base de mi discurso, esencialmente. Así que, y por eso doy charlas. Si no pensara que esto iba a cambiar nada, pues no sé si las haría, a lo mejor sí, pero esta es mi base. Entonces, la siguiente cosa que suele decirse es
que, bueno, primero conseguimos la igualdad y luego vendrá el lenguaje. Y yo digo, ¿cómo vamos a hablar del lenguaje que queremos, o sea, del mundo que queremos construir si no tenemos las palabras o la manera de describirlo? Necesitamos hablar de las cosas para ponernos de acuerdo sobre ellas antes de hacerlas. Y luego, hay una serie de personas en el mundo que estamos oprimidos oprimides en opresión en diferentes niveles. Y la pregunta clave ¿es ético simplemente decir, oh, no, el lenguaje lo estáis estropeando? ¿O es más interesante decir, las personas importan más que la supuesta pureza del lenguaje? Porque al fin y al cabo este español tan maravilloso, tan puro, tan no sé qué, primero no existe y segundo es latín mal hablado. Entonces es un poco como la pureza, yo decía también Malva, la pureza me da pereza y... ¿qué era? Y el purismo me da lo mismo. No lo sé, lo siento, Malva, tú lo dices mejor que yo. Entonces, ¿qué es lenguaje inclusivo y por qué usarlo? ¿Y cómo se hace? Veréis que me dejo masculinos genéricos aquí y allá de vez en cuando. Pasa. ¿Qué ocurre? Que solo porque todavía no hayamos aprendido a hacer las cosas bien, no quiere decir que no debamos intentarlo. Pero otra cosa que es también interesante es que hablar de un lenguaje que sea liberador, que me gusta más que inclusivo, un lenguaje que sea liberador para todo el mundo, significa que no podemos utilizar o no debemos o no es constructivo utilizar el lenguaje inclusivo para pegarle a la gente con él. ¡Ay, ahora no estás haciendo bien el lenguaje inclusivo! Sino lo que en inglés llaman tone policing. A mí me lo han dicho en una charla en el World Pride. ¡Begoña, ese tono! Y yo, ¡guau! Literalmente me han reñido por mi tono. En fin, entonces, yo solía ser de las que le corregía muchísimo a la gente su gramática, su ortografía, eso todo. Por una parte, ahora solo lo hago por dinero o cuando quiero muchísimo a alguien y sé que me va a perdonar ser así de pedante, pero luego también es un cierto tipo de clasismo bueno, es un cierto tipo de microviolencia ir corrigiendo a la gente por el mundo, ¿no? Entonces, podemos ver si están intentando hacerlo lo mejor que pueden y quedarnos con esa parte y seguir haciendo la nuestra sin crear más violencia. De momento, bien. Yo he estado muchos años en Amnistía Internacional y dicen allí que es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad. Así que vamos bien, Marlon. Sí, vamos perfecto de tiempo, así que vale, bien, sí. bien. ¿Vale? Además que están geniales todas las diapositivas y súper muy ilustrativo. Vale, chachi. Genial. El tono poético que le has dado, a mí me encanta. Vale. Entonces, vale. ¿Sabéis esto que dice me gusta cuando callas porque estás como ausente? Bueno, pues esto es al revés. Me gusta cuando hablas porque estás como presente. Entonces, vamos a ver el tema de la libertad. Yo defino el lenguaje inclusivo como un conjunto de estrategias para comunicarse de forma verbal, o sea, con palabras, que sirven para expresar y reconocer que hay una cierta diversidad, una gran diversidad de personas y de perspectivas, de maneras de ver el mundo y de maneras desde las que ver el mundo, o de lugares desde los que ver el mundo, posiciones desde las que ver el mundo. Dice Meg John Barker, que es la autora de uno de los libros que he traducido, que si etiquetamos solo a quienes se salen de lo que es normal en la sociedad, de lo que es la norma cultural, pues lo que estamos haciendo es crear más marginación, porque de nuevo estamos plantándoles una etiqueta, metiéndoles una casilla, como dice Malvadisco. Entonces, hay un concepto que también es un concepto de estos así de moda que se llama interseccionalidad, bueno, de moda desde los 70, que quiere decir que que no es simplemente la suma de las etiquetas que te van poniendo, ¿no? De hombre, mujer, hetero, etcétera, sino que cada una de las intersecciones, ¿no? Cada uno de los sitios donde se solapan
esos aspectos, maneras de verte como ser humano, pues crean una nueva realidad o un nuevo punto de vista desde el que tú estás, que no es simplemente la suma de las partes, sino que es una experiencia concreta. Entonces, ¿cuál es la experiencia concreta de lo que se considera el ser humano normal cuando nos dicen normal, estándar? ¿Cuál es el modelo, digamos, cuál es la hoja vacía, ¿no? Cuando nos enseñan una hoja vacía y nos dibujan al típico ser humano palo de este porte, ¿qué es lo que se imagina? Pues que es una persona con un género, tiene género y además ese género es masculino. Esta persona en blanco, es europeo, es heterosexual, no tiene discapacidad, tiene formación, es joven, es atractivo, o sea, dibujas un hombre palo, pero no tiene por qué ser un hombre palo feo, no pone aquí feo. Es de clase media alta, habla inglés, porque no hablar inglés es raro, tiene la piel clara, forma parte de una religión mayoritaria y es una persona fértil. Y todas esas cosas es lo que se clasifica como alguien estándar, la hoja en blanco. Y luego, pues si tú eres una persona que es mujer o no tienes género o eres de género fluido o es intersex o estás racializada o no eres de origen europeo o eres lesbiana o eres gay o eres bisexual, eres asexual, eres aromántica, podríamos seguir. Eres 6. Tienes alguna discapacidad, no tienes formación, no eres fértil, eres de clase trabajadora o pobre, tienes inglés como segunda lengua, el Flying Spaghetti Monster nos perdone, no hablamos inglés, o estamos en una religión, queremos una religión minoritaria, o no tenemos religión, o no tenemos atractivo, o tenemos la piel oscura, y esto le pasa a todo el mundo, estamos emprendiendo el camino de la vida, hemos resistido, hemos sobrevivido y nos estamos haciendo viejes, bien por sobrevivir, pues todo eso se marca como otro. Cuando tú dibujas a nuestra persona estándar, no te imaginas con ninguna de esas características. Entonces, esta es un poco la base de lo que quiero comentaros respecto al lenguaje inclusivo. Porque cuando miramos esta imagen del género, del origen, de la orientación, de las características sexuales, el momento de la vida, etcétera, todo esto que miramos aquí, hombre masculino, blanco, europeo, hetero, sin discapacidad, con formación, joven, atractivo, clase media alta, habla inglés, piel clara, región mayoritaria y fértil, esto no es una mayoría, esto es una minoría muy reducida. Esto es la minoría de los príncipes de la Disney, ¿vale? Esto es un príncipe Disney. Entonces, lo que no podemos decir es que esto es la mayoría y todos los demás somos otros o minorías, o todos los demás, sino que la mayor parte del ser humano, de los seres humanos, las personas, cumplimos varias, o casi todas, de estas características. Y esto es el super mega ejemplo de la parte alta de la pirámide de lo normal, ¿no? Entonces, el hecho de que exista esta clasificación y que exista esta pirámide de, más prestigio según vas para arriba y menos prestigio cuando vas para abajo, y por eso estamos hablando de incluir a la gente, incluir lenguaje inclusivo como incluirlos en la clasificación de lo normal, es esencialmente el problema. Porque, primero, cuando formas parte de alguno de estos otros colectivos, no necesariamente quieres pertenecer o quieres que se te asimile, quieres asimilarte a la persona estándar que está en la parte de arriba de esa pirámide de privilegios. Quieres pertenecer a ti mismo, a la identidad que tú tienes. Pero lo que no queremos es violencia por no formar parte del colectivo de todo eso. Y luego, la existencia de esa misma pirámide lo que nos hace plantearnos es que es una pirámide que oprime a todo el mundo, quienes están arriba y quienes están abajo. Porque cuando nos encontramos en esa pirámide de privilegios, es el famoso caso de salir del armario. Es decir, una persona
que tenga todas estas características, pero sin embargo, en general se crea que es heterosexual, pero luego resulte que no, o se crea que tiene género masculino, o resulta que no es de ese género, no lo sabía, o sea que en vez de ser una persona cis, sea trans, significa bajar una cantidad de escalones brutal que aumentan muchísimo la violencia que la sociedad ejerce sobre esa persona. Entonces, el problema no es que todos tengamos que ponernos en la parte de arriba de la pirámide. El problema es que tenemos que crear una sociedad en la cual no haya una pirámide en la cual haya más violencia según vas bajando la pirámide, sino que no haya violencia, ¿vale? Esta es esencialmente la base de intentar hablar de manera diferente de las cosas para llamar la atención sobre cuáles son las características que se dan por hechas que es necesario tener para vivir una vida plena y sin violencia y cómo en general pues eso no se da. Antes de pasar al siguiente tema, voy aquí a comprobar con Marlon si tenemos alguna pregunta. Vale, sí, nos habían dejado, ¿vale? Por interno, una pregunta respecto a lo de, sí, el lenguaje inclusivo, ¿no? De que está muy en boga y sí que se cree que es señal de que esas bromas pesadas que nacen, ¿no? De hecho, hace poco salió un vídeo, el de la ministra de Igualdad, ¿no? Y la verdad que se parodió mucho, ¿no? La inclusión del todo y demás, que aunque sean bromas pesadas, no es una señal que se está imponiendo poco a poco el arte, que es el lenguaje inclusivo. ¿No es un reflejo? ¿Crees tú que es un reflejo? Es una de las preguntas que nos han llegado por interno. A ver. Un poco al hilo de lo que has dicho, pero sí en general, ¿no? Creo que lo que estaba diciendo yo al respecto es que no es... a ver, espérate. Aquí. ¿Me ves? Eso es. Lo que estaba diciendo es que no es buena idea utilizar... No te veo, ¿eh? ¿No? Bueno, perdona. Vale. Todavía no te veo. Me parece eso en audio. A ver. ¿Ahora? Ahora sí, perfecto. Bueno, lo que estaba diciendo es que no es buena idea utilizar una herramienta que es supuestamente para la liberación de las personas para hacer daño. ¿Vale? Voy a eso. Sí. Vale. A ver. Y os vuelvo a compartir. ¿Estamos? Sí. Vale, genial. Bueno, mira, voy a saltarme esta parte que supongo que conoceréis mejor, pero hay por ahí, bueno, creo que luego lo voy a explicar. Si quieres incluirlo, está perfecto. Además que todavía siempre hay... Vale, estas cosas, a algunos se les escapa siempre. Vale, entonces, vamos a hablar un poco de qué es, o sea, porque la mayor parte de la gente que habla de lenguaje inclusivo está hablando de temas de género. Pero aunque realmente son muchas más cosas, ¿no? Entonces, si hablamos de género, hablamos de, por ejemplo, de la identidad de género, que puede ser hombre, puede ser mujer o puede ser otro género, puede haber 6.000 o 7.000 millones de identidades de género diferentes, una por ser humano. Luego está la expresión de género, que en general en la sociedad occidental actual pues puede leerse como más femenina, más masculina o no, o más unicornio, ¿vale? Puede ser cualquier tipo y puede leerse de cualquier manera. Ahora mismo, en los sistemas legales de los países del mundo, se te asigna un género al nacer, generalmente por el mismo método que utilizan para sexar los pollos, que es mirar entre las piernas y marcar una casilla. No nos engañemos, la gente no se lo ocurra más y con eso estás ahí te dejan en permanente atasque hasta que luches en contra de ello o lo dejes simplemente estar. Y en general suele haber 3 casillas, una de mujer, otra de varón y en Canadá, Alemania y algún otro país más que ahora mismo no tengo a la punta de la lengua, puedes
puedes marcar la casilla otro o ninguno de los anteriores. Luego, tenemos lo que es la atracción sexual, que puede ser hacia gente que leas como mujer, gente que leas como hombre, gente que no tengas ni idea de lo que estás leyendo, pero sabes que te gusta. Y luego la atracción romántica, que es con quien te sientes una inclinación para tener una relación, pues esas de mirarte a los ojos con corazoncitos. Entonces, ¿qué ocurre? Que aunque generalmente es que antes me acabo de dar cuenta de que antes el este que había dibujado no lo habéis visto. Aunque normalmente se dibuje a un hombre palo de estos de cabeza, o sea, círculo, palo, brazo palo, pierna palo, y que eso sea el ser humano estándar. Y que normalmente se diga, por ejemplo, que la identidad de género es algo que tienes dentro de la cabeza, que la expresión de género es algo que está fuera de ti, que el sexo asignado al nacer es algo que tiene que ver con tus características cromosómicas o bioquímicas de algún tipo, y que la atracción sexual o la atracción romántica son cosas que están en tu corazón o en tu genitalidad. Eso en verdad es esencialmente mentira. Es un esquema como dibujar el sol como un círculo con rayitas. O sea, el sol no es un círculo con rayitas, el sol es una temible y horrorosa esfera de explosiones nucleares mortal. No es un circulito con una sonrisa. Pero es útil tener símbolos para hablar de las cosas. Pero el hecho de que tengamos estos símbolos no quiere decir, o que tengamos estas distinciones o estas categorías ahora mismo, no quiere decir que sean la verdad absoluta. En todo caso, pues son como pues, un post-it que te dibuja alguien para que no te pierdas llegando al bar, pero no es el bar. O sea, entonces, ¿qué ocurre? Que generalmente la manera en la que se han visto estas realidades es como una realidad binaria, ¿vale? Binario quiere decir que, a ver, ¿me ves ahora, Marlon? Todavía no. Vale. A ver. No. ¿No? No, se te escucha solamente. Ahora vuelves a presentar, en verdad. Vale. Y todavía no. Palomitas de mar. Sí, sigue con la presentación. Bueno, pues nada. Bueno, lo que yo quería decir, vuelvo aquí, es que generalmente se presenta el género como dos polos binarios, ¿no? Según te alejas de hombre, te acercas a mujer, y según te alejas de mujer, te acercas a hombre, ¿vale? Como Murcia y Alcantarilla. Según te alejas de Murcia, te acercas a Alcantarilla, y según te alejas de Alcantarilla, te acercas a Murcia, ¿vale? Pero el tema es que el mundo no es así, ¿sabes? Puedes estar yendo hacia La Ñora o puedes estar yendo hacia Cartagena, y alejarte de un punto, o sea, alejarte de lo que es un punto de vista masculino o alejarte de lo que es un punto de vista supuestamente femenino no te acerca necesariamente hacia el otro polo. ¿Se entiende esto? Yo creo que sí. Vale. Yo creo que sí, en principio. Entonces, otro ejemplo que os quería hablar es que solo porque una palabra esté pensada para ser leída como neutra, no quiere decir que entonces se considere lenguaje inclusivo, entre comillas. Eso no quiere decir que lo esté siendo, ¿vale? Porque se puede utilizar también para excluir. Mira, esta persona de aquí, esta chica, se llama Danica Roem. Fue la primera política elegida para un cargo de, digamos, como senadora del Estado, ¿cómo diríamos aquí? Sí, miembro del Congreso de su estado. Sí, la primera persona trans que en Estados Unidos, ¿vale? Y esto es en el estado de Virginia. Y además fue la primera persona que hizo campaña abiertamente como persona trans. Y ganó y es representante. Pero llevaba mucho tiempo en esta House of Delegates
queriendo pasar de gentleman y o sea, queriendo cambiar el título que se utilizaba de gentleman y gentlewoman a delegate, ¿vale? Pero pues la gente más conservadora no quería. Pero cuando llegó esta chica, con tal de no llamarla gentlewoman, porque no querían, digamos, reconocer que era una mujer, pues empezaron a decir que sí, que había que cambiar la terminología y llamar a todo el mundo delegate, que es un poco como delegade, con tal de no reconocer que es una mujer, ¿vale? Entonces, cuando a mí la gente me dice, no, es que hay que abolir el género, tal, cual, pascual, y yo es como, hay gente a la que le importa mucho ser de un género o de otro, que se le reconozca como tal, y no es trivial, o sea, personas que ponen en peligro su vida de millones de maneras para alcanzar esa denominación de mujer públicamente, denominación a la que deberían tener derecho solamente por expresar que esa es su realidad. Entonces, tenemos que tener en cuenta también que solo porque algo no exprese género no quiere decir que no pueda utilizarse para crear una agresión hacia el género de una persona. ¿Vale? Esa es una cosa que quería comentar. Vale. Sí, además que el caso es muy no sé, lo he explicado muy bien, ¿no? Las posiciones políticas también del uso del lenguaje y de las intenciones, ¿no? Claro, porque no es porque a ella les caiga mal y quieren hacerle daño, es solo por ganar más votos, además. Danica Roem es una mujer alucinante y lo que le dijo a los periodistas fue que, bueno, que ella sabía que lo estaban haciendo solo para hacerle daño, entonces que, bueno, pues que esperaba que por lo menos sirviera para que las personas no binarias del estado de Virginia se animaran a presentarse a cargos políticos, sabiendo que no les iban a hacer misgender. Así que, bueno, hacer misgender, para quien no, o sea, es dirigirse a una persona usando el género que no es que esa persona tiene, expresa, te ha pedido que uses. Luego, una cosa que quería comentar también es que elegir un cierto pronombre o elegir un género gramatical para referirte a tu persona es parte de tu expresión de género. Si volvemos otra vez a nuestro amigo el unicornio, es algo que tú te pones por fuera. No es quien tú eres, en realidad. Es algo que tú te pones de entre una serie de cosas disponibles. Nosotros vamos a una tienda y hay una serie de cosas de ropa y a menos que tú seas una persona súper habilidosa y te hagas tu propia ropa, tienes que elegir entre lo que hay. Y entonces, con los pronombres, pues a menos que puedas elegir, o sea, a menos que seas una persona muy habilidosa con el lenguaje, tienes que elegir entre los que hay. Y con el género gramatical, pues a veces hay que elegir entre las opciones que hay si queremos que las personas nos entiendan. Luego podemos hablar como queramos o podemos poner la ropa que queramos, pero también si queremos que la gente entienda una determinada cosa, es decir, si yo quiero, por ejemplo, que se me reconozca como emo, pues tengo que dejarme el flequillo por aquí. Y si no me pongo el flequillo por aquí, pues es difícil que la gente me diga, emo, te pillé. Entonces, solo porque utilizamos una cosa no quiere decir que eso sea lo que somos. Y el lenguaje es algo que utilizamos. Entonces, igual que con Danica, el hecho de que alguien nos llame algo que no somos o que no es exactamente lo que somos, o de que entre las cosas que pudiera elegir, elige la que nos va a hacer daño porque no está reconociendo una realidad que nosotros queremos que se reconozca, eso es algo que alguien te ha puesto encima, ¿no? Es algo que es como el que te deja una bolsa de mierda en la puerta de tu casa. Entonces, es cosa tuya si tú decides pasarla adentro o si directamente la llevas al contenedor. No se convierte, solo porque alguien te deja mierda en la puerta de tu casa, no quiere decir que eso sea ya quien tú eres para toda la vida, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues el mundo va cambiando, vamos pensando cosas para las que todavía no tenemos palabras y hay en el español en concreto, en los idiomas, hay una serie de cosas que se pueden expresar con el español, ¿no? Imaginaos que hay una serie de cosas de características de la ropa que nos ponemos que pueden expresar una serie de cosas y ese es el poder expresivo de la indumentaria, ¿no? Y entonces ese es un poder expresivo. Pero el poder expresivo del español es
veamos esta gran bola negra que pongo yo aquí. Y entonces, el poder expresivo español que recoge la RAE es un subgrupo, un subconjunto dentro de eso. Es el trabajo que han hecho toda una serie de señoros durante toda una serie de años. Desde que se fundó por un rey español que no sabía español, era un señor francés, y dijeron, oye, hacemos aquí una academia de la lengua que veamos exactamente cómo es el español, y el otro, sí, pues me puede venir muy bien una academia para aprender español. Es el trabajo de una serie de personas con una serie de voluntades políticas, de presupuestos y de ideas, y a lo largo de los años pues han recogido pues, sus tomos de su diccionario. Pero no son una parte ni siquiera del gobierno español, son una gente, una asociación, unos particulares, con lo cual sale el diccionario de la RAE, pero con las mismas podría salir el diccionario de No te prives y, ante la ley, misma cosa son. El problema es un problema también de prestigio, que es que la RAE solo tiene el poder que la gente le da. Es un poco como la vogue del idioma, solo que un poco más rancia. Aunque, bueno, más rancia que la vogue. En fin, habría que verlo. Entonces, está Vogue y está Teen Vogue, ¿vale? Y está la RAE y hay otras escuelas de lexicografía. Entonces... Ciertamente, ¿no? Ahí tenemos a María Moliner también, que exactamente, ha sido la... y tenemos también a Manuel Seco. Sí. Pero es un trabajo arduo, reconocible, pero vamos, no son la gente que te da permiso para hablar de una determinada manera. Luego, y está también el poder expresivo español que utilizan las personas vivas en el siglo XXI, que es parte del poder expresivo del español en su totalidad, y también una parte de lo que recoge la RAE. Pero ni la RAE recoge todo lo que pueden hablar las personas vivas en el siglo XXI en español, ni todo lo que recoge la RAE lo utilizan personas vivas que estén en el siglo XXI, sino que muchas de las cosas que recogen pues, son históricas, ¿no? Y son usos que son pues, suyos, y efectivamente el español puede expresar esas cosas, pero no es todo lo que puede expresar el español. Y su autoridad para decirnos cómo tenemos que hablar es, bueno, pues la que tú le quieras otorgar, ni más ni menos. Los traductores sí que tenemos un problema, o en la traducción tenemos un problema con eso, porque hay pues gran cantidad de clientes que cuando una cosa no sale en la RAE, pues te lo marcan como error y te lo descuentan del sueldo. Eso es un problema. Pero para todas las personas a las que no se les descuenten del sueldo nada cuando utilizan algo que no sale en la RAE, pues es gratis. O sea, para quien pueda. Que lo tenga gratis, que lo hagan gratis. No me voy a poner a rajar de la RAE porque no tengo todo el día. Esta es mi hay mucho ahí. Esta es mi frase. ¿Quién se ha muerto y se ha dejado a cargo del español? Spoiler. Felipe V. Y el anterior Felipe. Y bueno, y ahora está Felipe VI. Entonces, por eso pone Real Academia Española, y no os olvidéis, esto es una cosa de los reyes. Y los reyes son... en fin. Muchas cosas se podrían replantear uno de la expresión Real Academia y Española. Pero bueno. Entonces, cuando la RAE admite algo, entre comillas, pues a los traductores no nos despiden, y eso está muy bien. Pero lo que yo digo es que la lengua pertenece al hablante que la tiene dentro. Entonces, podemos pedirle a la gente que mastique con la boca cerrada cuando están diciendo cosas que son de mala educación. Como tratar a la gente mal. Es de mala educación. O sea, es que no es como, lingüística, no sé quién, sé cuántos. No, perdona, estás siendo una persona mal educada cuando tratas mal a alguien. Y podemos resistirnos a que nos metan lenguas que no nos gustan y que huelen a cerrado. Es que tienes que decir... No voy a dar ejemplos. Pero realmente no tenemos por qué aguantar, consentir, utilizar expresiones que no nos gustan. Javi Pérez Alarcón, que es un traductor de varias series famosas, dice, la RAE es tu abuelo y la Fundeo es tu tío el que quiere sonar guay. ¿Qué pasa, jóvenes? En fin, yo lo que sí que suelo comentar es que
cuando lo hacemos de forma profesional, cuando hablamos de manera profesional, en un entorno profesional, en la escuela, en la traducción, la corrección, en general, lo que tenemos que hacer es no dañar a las personas que tenemos delante. Yo creo que es lo mínimo que se puede pedir en una sociedad. Y sí empoderar, es decir, sí darle a la gente el espacio de libertad necesario para que se desarrolle. Es decir, no coartar la libertad de las personas con el uso que hacemos del lenguaje. Voy a dejar de compartir pantalla. ¿Ahora? ¿Vale? Y perfecto. Esto sería el principio, estos serían como los primeros 40 minutos de cosas que os puedo contar. Así que, en resumen, a ver, ¿me ves? Sí, se te ve. Vale. Es que pone fail to access your camera. Bueno, vale. No. La idea no es eliminar el machismo, la homofobia, la transfobia, el capacitismo, el clasismo, que todo eso obviamente hay que eliminarlo, ¿vale? Pero la idea no es solo esa. La idea es crear un lenguaje que cree más, explorar un lenguaje que cree más espacios de libertad para que las personas podamos llegar a ser quienes somos sin violencia y digamos, que el mundo se abra a la posibilidad de que no tienes que ser un príncipe de la Disney para no recibir violencia en tu día a día y para no tener tus posibilidades vitales coartadas por la estructura que hay en el mundo en el cual van pasando las cosas en ese sentido. ¿Me explico? Sí, perdona, Begoña, es que había un comentario aquí, ¿no? Que, bueno, de las opiniones que no ven en este momento en el que está pasando el lenguaje, pues una reflexión que hay que hacer, ¿no? Que nos dice que es una auténtica locura este tipo de inclusión. ¿No? Pero por lo contrario, como acabas de decirnos tú misma, ¿no? Es una reflexión profunda, es una reflexión con calado y es una reflexión necesaria, ¿no? Una reflexión necesaria. Entonces, eso, ¿no? A Guerrero Águila para comentarle eso, simplemente. Y es que no tiene nada que ver con la generación de cristal y con todo esto, creo yo, ¿no? Yo creo que el que hace un vídeo de 1 hora rajando de la generación de cristal y quejándose, sí que es un ofendidito, más que los demás, ¿eh? Sí, ¿no? El derecho de ser. Yo creo que ahí todo lo que decías tú, los dos principios generales que has comentado, ¿no? El de no dañar, ¿no? Es importante y el de dejarse, es que dejarse simplemente, ¿no? Tiene que ver directamente con cuestiones de libertad y demás. O sea que genial. Creo que además ha sido muy ilustrativo todo lo que has dicho. Nos comentaban también por interno, si querías hacer algún apunte sobre el uso en otros idiomas, como en el inglés, con el que estás familiarizado tú, ¿verdad? De los pronombres, ¿no? ¿Cómo se utilizan en inglés? Pues lo tengo aquí ya listo. Es la siguiente cosa que tengo, pero ¿sí? Que lo habíamos de dejar en 40 minutos, pero si queréis yo sigo. Si quieres termina con eso, así como un dato general, ¿no? Y para mostrar también que en otros idiomas, en otras lenguas, se ha abordado este tipo de realidad, ¿no? De diálogo entre el lenguaje y la realidad, al fin y al cabo, claro, de incluirlo. Y que en el español pasa y estamos buscando las salidas, ¿no? De cómo manifestamos esa otredad que además es mayoritaria frente a ese canon, ¿no? De genérico que es muy ideal, muy... Claro, pero que el tema es lenguaje inclusivo no es convertirnos a todos en un clon de un príncipe de la Disney. La inclusión quiere decir que todo el mundo pueda ser quien es, sin que en formularios públicos, sin que en discursos políticos, sin que en leyes, que las leyes están hechas de palabras, no se nos olvide, se manipule, se tergiverse, se creen nuevas maneras de hacer violencia. Es como el famoso PIN parental, ¿vale?
lo llaman PIN parental como si fuera, ¿qué te diría yo? Efectivamente, como si fuera la cosa que impide que los niños vean porno en la tele. Pero realmente lo que quieren decir es, queremos controlar que en los institutos y colegios de nuestra región no venga un adulto a decirle a los niños que si es una persona LGTB todo está bien, puedes estar en un entorno chunguísimo, pero no te preocupes, la cosa va a ir mejor, vas a conseguir salir de ahí, por favor, mantente con vida y con toda la salud mental que puedas hasta que encuentres una salida de eso y todo va a ir mejor y vas a poder vivir una vida estupenda y plena, no te agobies. Pero si le llamáramos charlas antisuicidio para juventud LGTB, sería mucho más difícil rajar de eso. Sí, el valor de estas charlas, además que desde Colectivo, por ejemplo, realizamos, ¿no? Con nuestra compañera Eva, pues es muy útil y necesario, claro, en niños, en esos niños, ¿no? Y la verdad que es eso, no se pueden evitar suicidios, y es porque se va a impedir eso, ¿no? Exacto. Entonces, pero no, hay gente que prefiere que sus hijos se suiciden a que un día digan, pues esconder el problema, no decirlo, ¿no? Ahí está el problema del lenguaje, ¿no? El no decirlo, dejarlo como el silencio parece que oculta la realidad cuando no es así, ¿no? Por eso hay que dialogar sobre la lengua y además buscar esas referencias que la realidad necesita. Bueno, nos mandan también un saludo diciendo que Ángel y Anabel, ¿no? Que estos espacios les encanta porque genera reflexión y es crítico y la verdad que se agradece. Agradezco tenerte y yo creo que todos los que... Yo agradezco también la oportunidad que me llaméis y de hablar con vosotros. Genial. Pues nada, nosotros vamos a ir cerrando ya y... Bueno, y querías comentar... ¿Querías comentar un poco entre inglés y español? Sí. Así brevemente tal y cerramos con eso. Y ya terminamos, ¿vale? Venga. Más que vamos a abusar de ti porque ya que estás aquí... No, de abuso nada. Estoy encantada. Vale. Entonces, esta es la parte de cómo lo hago, ¿no? Como os decía antes, el tema no es eliminar el machismo o crear un texto que sea neutral, sino que, digamos, a la cara de la injusticia no podemos ser neutrales. O sea, tenemos que ir más allá, tenemos que liberar, lo que decíamos también de las escuelas, ¿no? Entonces, yo generalmente me fijo en tres cosas. Uno, que este lenguaje permite una cierta fluidez, es decir, este lenguaje te deja enclaustrado en una casilla para siempre en la que ya no puedes salir, en plan como tú eres, por ejemplo, sudaca, ¿vale? Naciste en Nicaragua, yo nací en Nicaragua, naciste en Nicaragua y toda tu vida vivirás y morirás como sudaca nicaragüense nica. Y yo, vale, primero, eso no es algo malo y segundo, si yo con 2 meses me mudé mis padres se mudaron de vuelta a Murcia, Cartagena, Murcia, tal que cual, y yo he vivido aquí hasta los 18 años que me fui a Granada, luego a Alemania, luego a Inglaterra, luego a Grecia y luego volví aquí otra vez. Pues yo en verdad, yo me siento murcia-nica, ¿vale? Nica sin duda, pero murciana también. Entonces, ¿cuál es un poco la barrera entre esas dos cosas? Pues no lo sé, nunca lo he sabido, creo que nunca lo sabré, pero no importa, porque así soy yo, en esa fluidez vivo yo. Luego está el respeto, es decir, las palabras que indiquen una falta de respeto hacia las personas, pues tenemos que o bien resignificarlas desde dentro de cada colectivo y cuando nos permitan utilizarlas, o bien dejar de usarlas. Es que si a mí me dijeran todo el rato tapón, bajita, tal cual, yo me llamo minibego en internet, yo soy consciente que soy bajita, pero si me lo estuvieran diciendo todo el rato mala hostia, pues me sentaría muy mal y tendría derecho a pedir que la gente me tratara con respeto. Y luego, que cada persona es dueña de su identidad, de su nombre, de sus pronombres, del género que se quiere llamar, ¿no? Entonces, digamos que aquí podría haber puesto identidad, pero podría haber puesto también autonomía, ¿no? El darse nuestras propias reglas. Es el criterio que yo utilizo. Entonces, en inglés, por ejemplo, en inglés tenemos
una serie de pronombres neutros. Tenemos el they singular y luego, por ejemplo, tenemos I am, o she, o they, o ze, o she, o are. Por ejemplo, este es el que utilizan, está incluido en los formularios de la Universidad de Vermont y de la Universidad de Harvard, por ejemplo. Pero si vamos a libros especializados de temática LGTB, pues podemos ver mollón de pronombres neutros o al menos no binarios o, digamos, fuera del espectro o de las dos polaridades de un espectro masculino-femenino. En español, ¿qué pasa? Bueno, en español le digo que el roce hace el cariño. Es decir, que si hay cosas que ahora mismo que nos suenan raras es porque nos hemos rozado un poco con ellas. Pero eso va cambiando. Igual que la gente ahora dice shipear sin problema, pues irán apareciendo cosas nuevas. Entonces, veamos, por ejemplo, si nuestro idioma tuviera cosas que marcaran la raza, no lucharíamos por quitarlas. Y hay muchas cosas de esas que se han dejado de decir. Hay cosas que decía mi abuelo que yo ahora me echo las manos a la cabeza, como por ejemplo, cosas que me ha dicho a mí, vas hecho un gitano, eso es trabajo de chinos, estás trabajando como un negro y todo eso está mal. Y ahora de mi abuelo, que en paz descanse, pues yo ahora se lo podría, o sea, se lo afearía, supongo, si viviera, pero son cosas que ahora mismo no diríamos porque cae por su propio peso, que eso no se puede decir. En este sentido, también, ¿no? Lo mismo, ¿no? En nuestro club de lectura que hemos leído el mes pasado a Chenta, un autor sí, exactamente, Puzo Chino Manicón, que se autodenomina así, ¿no? De también todo lo relacionado, por ejemplo, con lo asiático, que toda la carga negativa que tenía. Y justamente nos han comentado, ¿no? Yo creo que viene al hilo, además de esto, Cecilia Ibáñez, que dice que la catedrática, Susana Guerrero dice que el lenguaje no es excluyente, pero sí su uso, ¿no? Entonces, vemos que las personas son excluyentes y las leyes las hacen personas y las hacen con lenguaje. Entonces, las leyes son excluyentes, las estructuras económicas son excluyentes, pero al final de todo eso es como cuando la gente te dice, no me he equivocado yo, se ha equivocado el ordenador. Y es como, no, perdona, te has equivocado tú. Sí. No es un independiente, no es algo tal, es nuestro, ¿no? Exacto, entonces el ordenador se estropea, o sea, se equivoca porque estará mal programado, porque tendrá algún tipo de bug o porque la persona que lo ha programado mal. Pero no vale eso de decir que no, el lenguaje no excluye ni incluye. Bueno, no, son las personas que dan o quitan libertades a otras personas con sus usos de las herramientas que tienen a su disposición. Y el lenguaje es una de esas herramientas, no la única, ni mucho menos, pero es una de ellas. Por ejemplo, lo que hablabas de Chenta, ¿no? Últimamente se utiliza mucho puto como adverbio intensificador, ¿no? Entonces, desde los colectivos de trabajadoras sexuales se solicita que amablemente dejemos de utilizar puta como intensificador negativo, ¿vale? Porque no es lo mismo decir que algo está de puta pena que es una cosa de puta madre. No es lo mismo ser, y ni es lo mismo ser la puta ama o ser una puta maravilla, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se pide? Pues no se pide que es como, es que ahora no se puede decir la palabra puta porque generación de cristal. Es como, no, ¿qué tal si utilizamos puta como intensificador positivo? Como, o sea, ¿por qué le echarías más marginación encima a un colectivo que ya lo está pasando bastante mal, ¿vale? Por utilizar otra expresión. Por ejemplo, ¿qué pasa en español con el masculino? Pues la masculinidad en español es como una gota de tinta en un barril, ¿no? Si tú tienes una sola gota de masculinidad en un grupo, todo el grupo se debe nombrar en masculino, ¿no? ¿Qué ocurre? Como he dicho antes, por ejemplo, trabajadoras de casa, o sea, trabajadoras sexuales, amas de casa, enfermeras, son grupos que en general están compuestos en su mayoría de personas que se identifican con el género femenino, de mujeres. La mayor parte son mujeres y
Sin embargo, cuando de repente hay más ministras que ministros en el Consejo, ya no se puede decir Consejo de Ministras. Y esto nos lleva a cuestionarnos la realidad. Es decir, existe un doble estándar respecto a cuáles son los grupos, los genéricos que se pueden utilizar en femenino y los que no. Es decir, cuando alguien dice presidente, bien. Cuando alguien dice presidenta, no, porque eso no sé qué, no sé cuántos, pero nadie te levanta una ceja cuando dices asistenta en vez de asistente. ¿Por qué? Pues porque como el femenino generalmente se entiende como una subcategoría inferior al masculino, como zorro, zorra, etc., cuando te estás refiriendo a alguien que no tiene tanto glamour como la persona, o sea, como ese tipo de trabajo más o menos hecho por un hombre, pues parece que es normal. Pero de otra manera, pues no se consiente. Entonces, tenemos que plantearnos eso. Por ejemplo, si yo digo nosotras, hablando de ti, de mí, Marlon, pues se entiende que, bueno, pues que estoy utilizando un femenino genérico y que no te estoy haciendo misgender llamándote mujer. Y si tú dijeras nosotras, pues también se entendería eso. Pues si yo digo nosotros, claramente estoy nombrándote a ti y a mí. Pero si tú dices nosotros, yo ya no sé si tú estás hablando de ti y un grupo de otro hombre, de otra serie de hombres, mujeres, o de ti y de mí. Y ese es un poco el problema de nosotros, nosotras, nosotres, todos, todas, todes, que también tenemos que plantearnos, y esto es una cosa que yo me gustaría investigar más, es si cuando decimos todes es porque hay una persona no binaria en el grupo o si en todes efectivamente estamos todes, es decir, estamos todos, todas, todes y todis y cualquier otro ser humano, ¿no?, que esté en el grupo. En español tenemos los pronombres neutros elle, también elli, se ha visto alguna vez. Escrito podemos ver elle, escrito con X como para haciendo ver que hay un rechazo ahí al binarismo de género, pero es difícil de pronunciar porque digamos que hay que explicarle a la gente que la X se pronuncia como E. Luego, ella roba, da problemas de pronunciación y los lectores de pantalla no lo pueden leer bien. Si llamamos a una persona ello con un pronombre que es para objetos inanimados, es una falta de respeto y por ello no lo debemos hacer. Y según la RAE, él o ellos es un pronombre neutro, no marcado. Bueno, esto es lo que estaba comentando antes. Y no sé si conocéis a Artemis López, que podéis ver en Twitter como Queerterpreter, y ella dice que en español podemos ver el lenguaje no binario indirecto, es decir, cuando podría ser una casualidad o podría ser una frase muy bien hecha para que no se note ningún tipo de género, o el lenguaje no binario directo, que sería el que utiliza formas como ella o elli, que ves claramente que está intentando ser no binario, intentando salir del espectro de lo binario. Entonces, ¿qué le cuento yo a la gente a la hora de utilizar estrategias? Pues, por ejemplo, podemos aumentar el cariño de la expresión que queremos utilizar. Entonces, podemos decir compi, podemos decir cariño, podemos decir cari y mi cari, tu cari. Y no estamos hablando del género de esa persona. Peques, que, por ejemplo, hablando de tus descendientes, si lo utilizaras como en un documento, los descendientes de tal, en vez de decir vosotros o vosotras, podemos irnos a soluciones que se utilizan en Andalucía, en Canarias y Latinoamérica, como decir ustedes queréis venir o ustedes quieren venir, podemos utilizar todo el respeto que queramos, realmente casi nadie se va a ofender por eso. Bueno, voy a decirte, ay, no me trates de usted, pero bueno, eso ya es otro rollo. Si, por ejemplo, no queremos poner a la pareja en el centro del universo, en el cual se reciben más derechos y menos dependiendo del estatus de pareja de alguien, pues podemos decir, en vez de tu pareja, hijos, a las personas a las que más quieres, a tus seres queridos, etc.
Otras herramientas fáciles que se pueden usar es los que hicieran A, B, C o D. Entonces podemos decir quienes hicieran tal o quienes hicieran eso o quien quiera venir, ¿no? El que quiera venir, el chico que quiera venir, quien quiera venir, quien sea. En vez de decir el no sé qué o la no sé qué, pues decimos mi, tú, su, sus. Y si utilizamos un posesivo en lugar de un determinante, pues curiosamente cuando en español estamos hablando de quién es algo, ya no importa el género de... importa más, digamos, la relación con el hablante y el oyente que el género que tenga. Luego podemos ser menos específicas. Podemos hablar en vez de amigos de amistades y en vez de decir, por ejemplo, cuando veamos en inglés, no, hello everyone, pues podemos decir todo el mundo, toda la gente, todas las personas. Y eso para hablar de cosas buenas. Y una cosa que también me gustaría comentar es qué pasa con los insultos, ¿no? Una cosa que sería interesante hacer es que cuando queramos, nos hayamos cabreado muchísimo y queramos rajar a tope, dejáramos de utilizar insultos que echan más mierda encima de colectivos que ya están oprimidos. Entonces, cuando hablemos, nos cabrea algo, queremos mentarle la madre a alguien o nos metamos con su raza o con el trabajo sexual o con la orientación sexual. O sea, ¿por qué? ¿Por qué alguien que forma parte de un colectivo u otro, como hemos visto antes, que recibe opresión, querría aumentar la opresión intentando echar más mierda a personas que están en una situación parecida o peor, o incluso un poco mejor, pero no importa? ¿Por qué? Entonces, la pregunta es, ¿podemos insultar a alguien sin joder a gente que ya está muy mal? Yo aquí, como con el humor, me gusta hablar de dar puñetazos para arriba versus dar puñetazos para abajo. No es lo mismo meterte con... ¿Qué te voy a decir yo a ti? Como dice Ángel Martín, el viejo ese que manda en Estados Unidos, que con gente que es esencialmente como tú. Es decir, los ricos, los poderosos, y que lo digo masculino además porque suelen ser hombres también, pues si hacemos chistes con ellos, pues bueno, pues lo siento, es lo que hay. Cuando sean pobres y oprimidos, pues podrán, no tendrán que preocuparse de los chistes. Luego, los insultos reclamados, es decir, cuando utilizamos una palabra reclamada dentro del colectivo, pues genial. Pero utilizarla para otras personas, o sea, es justo lo contrario de para lo que se reclama, ¿no? Se reclama para que deje de hacer daño. Si tú estás utilizando maricón o bollera, no como de buen rol desde dentro del colectivo, sino hacia afuera y por joder a alguien, pues, bueno, obviamente eso está feo. Me parece un poco obvio que yo lo tenga que decir o decirlo, pero yo lo digo por si acaso alguien piensa que es como, no, bueno, es que eso ya no es un insulto. Bueno, no, si lo usas como insulto, sí es un insulto. Luego, la idea también, por ejemplo, de utilizar palabras genéricas, como decir que alguien es escoria o es basura. Pero en verdad, lo siento si queréis hacerle daño a alguien que pensáis que se lo merece porque se ha portado fatal o lo que sea, o estáis intentando llamar fuerte su atención respecto a un problema muy gordo, con urgencia, pues cuanto menos genérico y alejado de la realidad, realmente más hiriente. Es decir, cuando tú eres específico, en vez de decir llamarle a alguien, pues, gilipollas o tonto del culo o cualquier otra cosa, tú le dices, estás siendo un inútil y un vago, y te estás haciendo el incompetente con tal de librarte de este trabajo, pues, bueno, sí, la verdad, sobre todo, es lo que duele y quizá, en cierto sentido, también sea más constructivo expresar en concreto qué es la cosa con la que tenemos un problema, más que dar un insulto genérico que está echando mierda encima de un colectivo y que no tiene absolutamente nada que ver con el tema de que estamos hablando. Podríamos incluso decir que te estás saliendo del tema cuando insultas a alguien con algo que no tiene nada que ver. En este sentido, ¿no? Me parece súper interesante, ¿no? El tema de los insultos. Tengo un amigo que para su trabajo final de
de carrera, de grado en China, él estudia español, ¿no? Y hizo un estudio sobre que el español como lengua, el español de España, utiliza muchísimos insultos, ¿no? Que es algo parece que es propio de aquí, ¿no? Que tenemos más de la cuenta incluso y que son muy utilizados, muy frecuentes. Entonces, hacer un estudio sobre esa parte social, lingüística y de los insultos me parece, no sé, que está muy bien enfocada y que da además para otra charla. Utilizamos muchísimos insultos en español y te diré que cuando estás hablando de otros idiomas los echas mucho de menos porque realmente, además psicológicamente está demostrado que digamos que hacer una ristra de insultos largos realmente segrega endorfinas en el cuerpo y te ayuda a luchar contra la situación. Es como el chiste este famoso de ¿es verdad que usted llamó a su compañero de trabajo? Ristra de insultos súper larga y dice no, a mí cuando me echó por la espalda el metal fundido lo que le dije es Pepe, por favor, ten cuidado que estas cosas hacen daño. Realmente, por ejemplo, en alemán puedes decir especialmente gilipollas y mierda y ya está. Y solo hay uno. No tiene esa maravilla de encadenar el me cago en blau, 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 lo que sea, ¿no? Entonces, pues a mí me fascinan, por ejemplo, si leéis a Alana Portero, me fascina su capacidad de crear ristras de insultos maravillosas y muy ocurrentes y perfectamente no dañinas para el colectivo en concreto, ¿no? Ni para trabajadores sexuales, ni para personas trans, ni nada. Sí, ¿te parece? Creo que estoy ya, o sea, esto ya es la última que tengo. Estamos avanzando, vale, perfecto. Pues nada, venga, vamos adelante. Y, por ejemplo, en lugar de estoy cansado, siento cansancio, o no tengo energía, o en vez de estamos seguros, tenemos la seguridad de que esto te va a mantener vivo, te mantendrá con vida, ¿no? Aparte de los típicos de alumnado, profesorado, ciudadanía, la juventud, la población adolescente, la población tal, ¿no? Esta poesía me gusta mucho, pero como vamos mal de tiempo me la voy a saltar. Y nada, ahora mismo solo eso, gracias. Si tenéis alguna pregunta más, yo encantada y estos son mis datos de contacto. Tengo también un chiste por ahí guardado. Sí, venga, para eso siempre hay tiempo. Para eso siempre hay tiempo. A ver si os lo encuentro en un momentito. A ver. No sé si te parece, mientras lo buscas, nada, agradecerte que estés con nosotros, ¿vale? Y que ha sido muy ilustrativo. La gente también ha estado ahí atentas. Yo creo que es un tema, pues, es candente, ¿no? Y que la gente además quiere saber más y espero que haya conseguido, pues, tips general que les ayude a reflexionar sobre el uso del lenguaje y sobre la inclusión en el español, en este caso, y en general también, ¿vale? Y nada, seguiremos con nuestro curso y tenéis todos los datos de Begoña, ¿vale? Tanto en el vídeo, que lo subiremos grabado, ¿vale? Y también os animo a seguirnos en las redes, tanto en Twitter como en Instagram, en Facebook también y en YouTube, por supuesto. Sí. Vale, bueno, pues terminado. ya lo tengo, os lo voy a poner enseguidísima. A ver. Es que lo tenía en una parecida. A ver. ¿Dónde está aquí? Compartir pantalla. Oh, madre mía, el caos. Ahora, mira, ahora que lo estaba usando todo el rato y ahora no funciona. ¿Qué es lo que ocurre? Que, ¿dónde está aquí el lenguaje inclusivo? Pues realmente en todas partes y en ninguna. Porque lo que ocurre es que los prejuicios no están en la frase en sí, está en el hecho de que cuando leemos futbolistas de primera división, automáticamente en la mente se nos plantea la imagen de un hombre. Y no pensamos que estemos hablando de las futbolistas de primera división, además acaba en A y todo, con lo cual ni siquiera es como, no, es que la O suena a chico y la A suena a chica, no. Sino que
empezamos a leer esto, que viven su homosexualidad de forma abierta y natural. Es como, bueno, ya estará hablando del futuro, no sé qué dicen. Y de repente es como, ojalá pronto la liga masculina siga su ejemplo. Es como, me has engañado. Me has engañado ahí. ¿Por qué? Porque también lo que nosotros esperamos de la realidad cambia cómo vemos la realidad. Entonces, el lenguaje inclusivo no es solo el lenguaje, es también lo que esperamos leer, lo que vemos, ¿no? Sí. Muchísimas gracias por invitarme. Ha sido un auténtico placer. Y bueno, cuando queráis, seguimos hablando de este tema. Me quedo también con ganas de escuchar más personas del colectivo contándome cosas. Así que cuando queráis, repetimos, pero con más gente. Con más gente, porque me encantaría, de verdad, escucharos hablar. Perfecto, muchísimas gracias. Y ya sabéis que sube cosas súper interesantes a las redes. Os animo también a ver su trabajo de traducción, que ya veis que es una maestra de lenguaje. Entonces, seguidlo. Tenéis todos los datos tanto en las presentaciones del vídeo como en nuestras redes, ¿vale? Que también hemos añadido sus cuentas de redes sociales. Y nada, buenas noches a todos y buen fin de semana. Gracias. Buenas noches y buen fin de. Chao.